estrés psicosocial, pues tiende a ser más fenómeno de hipertensión, más fenómeno de enfermedad coronaria, más fenómeno aterosclerótico y puede hacer muerte súbita. Y los pacientes que se exponen a sustancias tóxicas pueden hacer, cuando manipulan tóxicos, coronariopatías, las enfermedades isquémicas por exposición al sulfuro de carbono y nitrato y nitroglicerina. Afortunadamente es relativamente rara. Relativamente rara este tipo. En antecedentes personales, algunas enfermedades, obviamente, como les he ido mencionando, recuerden, las enfermedades infecciosas, amigdalitis recurrente por la posibilidad de que el paciente haya hecho una valvulopatía, haya hecho una fiebre reumática y lo único que se manifestó fue el antecedente amigdalino, puede hacer valvulopatía. La hipertensión arterial siempre hay que preguntar por ella, porque recuerde, la hipertensión arterial ocasiona cardiopatía isquémica, hipertrofia concéntrica, hipertrofia excéntrica, falla cardíaca, arritmias cardíacas. Las cardiopatías en donde el paciente hace infartos, pues tiende a ser falla cardíaca, la neurosis cardíaca. Hay que preguntar por esos antecedentes y hay que preguntar por todo lo que son los factores de riesgo cardiovascular: obesidad, tabaquismo, alcoholismo, hipercolesterolemia, hiperhomocisteinemia, hiperlipidemia A, hiperlipoproteína A. Por todo esto hay que indagar, porque el paciente tiende a hacer más enfermedad coronaria, entonces también hay que tener en cuenta esto. En antecedentes familiares debemos indagar por algunas cardiopatías congénitas en el núcleo familiar, y vamos a empezar a mencionar algunas que toman importancia. Aberraciones cromosómicas, y las mencionamos. El síndrome de Down se asocia a defectos del tabique atrioventricular, el síndrome de Turner a coartación aórtica y estenosis pulmonar, la trisomía 13-15 a defecto del tabique interventricular y destroposición cardíaca, y la trisomía triple 17-18, comunicación interventricular y distonía cardíaca. Mencionamos otros, como son los factores exógenos, que también toman relevancia y siempre hay que preguntar. Infecciones maternas, antecedentes en la madre, infecciones maternas. Recuerden el TORCH, ¿sí? Toxoplasmosis, rubeola, en donde la rubeola y sarampión pueden hacer que el paciente haya hecho un defecto valvular, la CIA, la CIB. El consumo de talidomida, hormona luteínica, también se puede relacionar con cardiopatía. En pacientes que toman algunas sustancias como en amenaza de aborto, hormonas, también puede ser. En el primer trimestre la radiación también puede dar malformación cardíaca congénita. Otras enfermedades heredables, la cardiomegalia familiar de Evans, el síndrome de Ward-Parkinson-White, recuerden que es un síndrome de preexcitación que causa taquicardia supraventricular paroxística con complejos anchos, PR corto, onda delta. Estos son pacientes jóvenes, los hemos tenido de 20, 26 años de edad, en donde incluso consultan por cuadros de taquicardia con compromiso del gasto cardíaco, y la característica, como les digo, es taquicardia rítmica con un PR corto y una onda delta. Los complejos son anchos, a veces cuesta mucho trabajo diferenciarla de una taquicardia ventricular. La hipertensión arterial se puede considerar, la primaria es heredable. Los procesos de aterosclerosis también pueden ser heredables. Recuerde la coronariopatía. Si uno tiene que la mamá o el tío, mamá, papá, tíos, hermanos, abuelos han sufrido enfermedad coronaria, mujeres menores de 55, hombres menores de 65, al revés, 55 hombres, mujeres 65, es un factor de riesgo cardiovascular para uno. Los antecedentes de varices en las mujeres también es un factor heredable. Y importantísimo también indagar por enfermedades que afectan el sistema vascular. Entonces, la aterosclerosis coronaria, la diabetes mellitus, nunca olviden indagar por diabetes tanto en el paciente como en la familia, porque la diabetes es definitivamente el tipo 2, sobre todo es heredable, digámoslo así. La hipertensión esencial, definitivamente. La hiperlipidemia, sobre todo la hipercolesterolemia heterogénica familiar. La hipertensión pulmonar también puede ser heredable.
la xantomatosis elástica, el síndrome de Marfan, la homocisteinuria, la mucopolisacaridosis. Afortunadamente, enfermedades como el Fabry, el Werner y el Turner son raros, son bien raros. Enfermedades que afectan válvulas o el septum, aquí mencionamos algunas. Enfermedades por almacenamiento de glucógeno son exóticas: la hemocromatosis, la amiloidosis, la distrofia muscular, la ataxia de Friedreich y la cardiopatía obstructiva y no obstructiva. Recuerden, muchachos, recuerden, cardiomiopatía hipertrófica subaórtica, busquen eso en varios miembros de la familia. Son pacientes que hacen precordialgias frecuentes, síncopes y muerte súbita incluso. Y enfermedades que asociadas a electrocardiogramas anormales o arritmias, como la distrofia miotónica, la ataxia de Friedreich, la distrofia muscular, el prolapso mitral, que es muy frecuente en población general. El 21% de la población universitaria puede tener prolapso mitral, única manifestación, una crisis de taquicardia, extrasístoles, ¿sí? El intervalo QT prolongado, que puede producir arritmias, digamos, taquicardias ventriculares polimórficas, y puede ser adquirido, puede ser congénito también. Y el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que también, como les digo, puede ser hereditario, pues se puede presentar en varios miembros de la misma familia. Entonces vamos a continuar, perdón. La historia social es importante. Este recorrido, recuerde que lo estamos haciendo antes de entrar en los síntomas, que es quizás la parte más importante. Indagar por antecedentes de alcoholismo. Recuerde que el alcoholismo es frecuentemente familiar, tanto por la parte del contacto, de la vida de relación, el tabaquismo porque son fumadores pasivos, la obesidad también, generalmente asocia a la historia social del paciente, a sus hábitos de vida, de sedentarismo, dietas hipercalóricas, las famosas dietas chatarras. La desnutrición también puede ser un factor social, el tipo de alimentación del paciente, dietas ateroscleróticas, hipercolesterolemiantes, digámoslo así, sedentarismo, y el consumo de drogas psicotrópicas es bien importante. Drogas psicotrópicas como anfetaminas, la misma cocaína, ¿sí? La misma marihuana, pero más las sustancias que producen fenómenos de taquicardia, espasmos coronarios. Estas drogas generan crisis hipertensivas. Muy bien. Y pasamos al gran capítulo de por qué consulta el paciente, con enfermedad cardiovascular. La última parte, quizás la parte más importante y que más me interesa hacer énfasis, y mañana vamos a retomar con los estudiantes. El primero, entonces, los pacientes consultan por dolor torácico, sobre todo cuando hay enfermedad coronaria, pero hacemos el diagnóstico diferencial de dolor torácico, aunque vamos a tener la oportunidad de otra videoconferencia donde les hablamos muy claramente del dolor torácico. Aquí mencionamos otros ítems, sobre todo haciendo mucho hincapié en la parte coronaria: la disnea, el edema, la cianosis que acompaña a la disnea, la tos, el síncope, la expectoración y las palpitaciones. Entonces comenzamos por dolor torácico. Indague sobre las siguientes características del dolor. Entonces siempre, recuerden, siempre preguntar cuándo inició, en qué momento, cuál es la característica del dolor, y podemos ir diciendo que el dolor coronario, el dolor del paciente cardíaco, es un dolor cuando es angina de esfuerzo, cuando es angina estable que inicia en actividad física, pero el paciente coronario también puede tener de reposo, el paciente con infarto puede ser de reposo, pero eso hay que indagarlo. La característica del dolor, si bien puede variar, lo más frecuente, lo más probable es que es opresivo, constrictivo, punzante. La duración, dependiendo de qué estamos hablando, si es una angina estable, es duración de menos de 20 minutos, si es una angina inestable o un infarto, más de 20 minutos o de horas cuando es infarto de miocardio. La frecuencia, la angina estable, que se presenta siempre con la misma actividad física, entonces siempre con el mismo, no ha cambiado en los últimos 2 meses. La localización precordial retroesternal, la irradiación irradia cuello, mandíbula, miembro superior izquierdo.